como dicen las Escrituras en 1 Corintios 1, 30 y 31. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloria, gloriese en el Señor. Así dijo el apóstol en Romanos 5, 10 y 11. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Así dice la promesa de Cristo, que se encuentra en Colosenses 3, 3 y 4. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Así dice la palabra en 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Asimismo dice la Biblia en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. También lo dice el apóstol en Romanos 6, 6, 7 y 11. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así Dios ha mostrado su amor por nosotros, como dice Romanos 5:8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y su paz está aquí, como se encuentra en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El camino está en Jesús, dice 1 Juan 5, 11 y 12. Y ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y como dice el Nuevo Testamento en Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. La palabra del Señor nos dice en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así lo dijo el apóstol en su libro, Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder.
ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. También lo dice Romanos 5:17. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Como dicen las Escrituras en Efesios 2, 18 y 19. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. También encontramos en Efesios 4:32: Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así es como Dios nos comunica en 1 de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Así dice la Escritura en Romanos 8, 37 al 39. Antes, en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es la promesa del Padre, como dice 1 Tesalonicenses 5:5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y la esperanza es de Dios, como dice Filipenses 3:20. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y el apóstol escribió en 2 Corintios 5:21: Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Así se encuentra en 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido sacrificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Del mismo modo dice la Escritura en Romanos 8:17: Y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. También lo dice la Escritura en Romanos 5:9: Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por Él seremos salvados de la ira. Como dicen las Escrituras en 1 de Corintios 1:30 y 31:
mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloria, gloriese en el Señor. Así dijo el apóstol en Romanos 5, 10 y 11. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Así dice la promesa de Cristo, que se encuentra en Colosenses 3, 3 y 4. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Así dice la palabra en 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Asimismo dice la Biblia en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. También lo dice el apóstol en Romanos 6, 7 y 11. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así Dios ha mostrado su amor por nosotros, como dice Romanos 5:8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y su paz está aquí, como se encuentra en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El camino está en Jesús, dice 1 de Juan 5, 11 y 12. Y ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y como dice el Nuevo Testamento en Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. La palabra del Señor nos dice en Romanos 8:1: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así lo dijo el apóstol en su libro, Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa.
así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. También lo dice Romanos 5:17. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Como dicen las Escrituras en Efesios 2:18 y 19. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. También encontramos en Efesios 4:32. Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así es como Dios nos comunica en 1 de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Así dice la Escritura en Romanos 8:37 al 39. Antes, en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es la promesa del Padre, como dice 1 Tesalonicenses 5:5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y la esperanza es de Dios, como dice Filipenses 3:20. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y el apóstol escribió en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Así se encuentra en 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido sacrificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Del mismo modo dice la Escritura en Romanos 8:17. Y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. También lo dice la Escritura en Romanos 5:9. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por Él seremos salvados de la ira. Como dicen las Escrituras en 1 de Corintios 1:30 y 31. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación,
santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloria, gloriese en el Señor. Así dijo el apóstol en Romanos 5, 10 y 11. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Así dice la promesa de Cristo, que se encuentra en Colosenses 3, 3 y 4. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Así dice la palabra en 2 de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Asimismo dice la Biblia en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. También lo dice el apóstol en Romanos 6, 7 y 11. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así Dios ha mostrado su amor por nosotros. Como dice Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y su paz está aquí, como se encuentra en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El camino está en Jesús, dice 1 de Juan 5, 11 y 12. Y ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y como dice el Nuevo Testamento en Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. La palabra del Señor nos dice en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así lo dijo el apóstol en su libro, Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. También lo dice Romanos 5:17. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Como dicen las Escrituras en Efesios 2:18 y 19. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. También encontramos en Efesios 4:32. Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así es como Dios nos comunica en 1 de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Así dice la Escritura en Romanos 8:37 al 39. Antes, en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es la promesa del Padre, como dice 1 Tesalonicenses 5:5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y la esperanza es de Dios, como dice Filipenses 3:20. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y el apóstol escribió en 2 Corintios 5:21: Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Así se encuentra en 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido sacrificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Del mismo modo dice la Escritura en Romanos 8:17: Y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. También lo dice la Escritura en Romanos 5:9: Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por Él seremos salvados de la ira. Como dicen las Escrituras en 1 Corintios 1:30 y 31: Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito,
El que se gloria, gloríese en el Señor. Así dijo el apóstol en Romanos 5, 10 y 11. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Así dice la promesa de Cristo que se encuentra en Colosenses 3, 3 y 4. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Así dice la palabra en 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Asimismo dice la Biblia en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. También lo dice el apóstol en Romanos 6, 7 y 11. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así Dios ha mostrado su amor por nosotros. Como dice Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y su paz está aquí, como se encuentra en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El camino está en Jesús, dice 1 de Juan 5, 11 y 12. Y ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y como dice el Nuevo Testamento en Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. La palabra del Señor nos dice en Romanos 8:1: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así lo dijo el apóstol en su libro, Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
También lo dice Romanos 5:17. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Como dicen las Escrituras en Efesios 2:18 y 19. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. También encontramos en Efesios 4:32: Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así es como Dios nos comunica en 1 de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Así dice la Escritura en Romanos 8:37 al 39. Antes, en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es la promesa del Padre, como dice 1 Tesalonicenses 5:5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y la esperanza es de Dios, como dice Filipenses 3:20. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y el apóstol escribió en 2 Corintios 5:21: Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Así se encuentra en 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido sacrificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Del mismo modo dice la Escritura en Romanos 8:17: Y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. También lo dice la Escritura en Romanos 5:9: Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por Él seremos salvados de la ira. Como dicen las Escrituras en 1 Corintios 1:30 y 31: Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloria, gloriese en el Señor.
Así dijo el apóstol en Romanos 5, 10 y 11. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Así dice la promesa de Cristo que se encuentra en Colosenses 3, 3 y 4. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Así dice la palabra en 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Asimismo dice la Biblia en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. También lo dice el apóstol en Romanos 6, 7 y 11. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así Dios ha mostrado su amor por nosotros. Como dice Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y su paz está aquí, como se encuentra en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El camino está en Jesús, dice 1 de Juan 5, 11 y 12. Y ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y como dice el Nuevo Testamento en Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. La palabra del Señor nos dice en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así lo dijo el apóstol en su libro, Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. También lo dice Romanos 5:17. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte,
mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Como dicen las Escrituras en Efesios 2, 18 y 19. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. También encontramos en Efesios 4:32: Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así es como Dios nos comunica en 1 de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Así dice la Escritura en Romanos 8, 37 al 39. Antes, en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es la promesa del Padre, como dice 1 Tesalonicenses 5:5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y la esperanza es de Dios, como dice Filipenses 3:20. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y el apóstol escribió en 2 Corintios 5:21: Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Así se encuentra en 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido sacrificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Del mismo modo dice la Escritura en Romanos 8:17: Y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. También lo dice la Escritura en Romanos 5:9: Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por Él seremos salvados de la ira. Como dicen las Escrituras en 1 de Corintios 1, 30 y 31: Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloria, gloriese en el Señor. Así dijo el apóstol en Romanos 5, 10 y 11: Porque si siendo enemigos
fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Así dice la promesa de Cristo, que se encuentra en Colosenses 3, 3 y 4. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Así dice la palabra en 2 de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Asimismo dice la Biblia en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. También lo dice el apóstol en Romanos 6, 7 y 11. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así Dios ha mostrado su amor por nosotros, como dice Romanos 5:8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y su paz está aquí, como se encuentra en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El camino está en Jesús, dice 1 de Juan 5, 11 y 12. Y ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y como dice el Nuevo Testamento en Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. La palabra del Señor nos dice en Romanos 8:1: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así lo dijo el apóstol en su libro, Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. También lo dice Romanos 5:17. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia
y el don de la justicia. Como dicen las Escrituras en Efesios 2, 18 y 19. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. También encontramos en Efesios 4:32: Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así es como Dios nos comunica en 1 de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Así dice la Escritura en Romanos 8, 37 al 39. Antes, en todas esas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es la promesa del Padre, como dice 1 Tesalonicenses 5:5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y la esperanza es de Dios, como dice Filipenses 3:20. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y el apóstol escribió en 2 Corintios 5:21: Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Así se encuentra en 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido sacrificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Del mismo modo dice la Escritura en Romanos 8:17: Y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. También lo dice la Escritura en Romanos 5:9: Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por Él seremos salvados de la ira. Como dicen las Escrituras en 1 Corintios 1, 30 y 31: Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloria, gloriese en el Señor. Así dijo el apóstol en Romanos 5, 10 y 11. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados
seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Así dice la promesa de Cristo que se encuentra en Colosenses 3 y 4. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Así dice la palabra en 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Asimismo dice la Biblia en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. También lo dice el apóstol en Romanos 6, 7 y 11. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así Dios ha mostrado su amor por nosotros. Como dice Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y su paz está aquí, como se encuentra en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El camino está en Jesús, dice 1 Juan 5, 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y como dice el Nuevo Testamento en Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. La palabra del Señor nos dice en Romanos 8:1: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así lo dijo el apóstol en su libro, Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. También lo dice Romanos 5:17. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia.
como dicen las Escrituras en Efesios 2, 18 y 19. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. También encontramos en Efesios 4:32: Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así es como Dios nos comunica en 1 de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Así dice la Escritura en Romanos 8, 37 al 39. Antes, en todas esas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es la promesa del Padre, como dice 1 Tesalonicenses 5:5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y la esperanza es de Dios, como dice Filipenses 3:20. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y el apóstol escribió en 2 Corintios 5:21: Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Así se encuentra en 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido sacrificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Del mismo modo dice la Escritura en Romanos 8:17: Y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. También lo dice la Escritura en Romanos 5:9: Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por Él seremos salvados de la ira. Como dicen las Escrituras en 1 Corintios 1, 30 y 31: Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloria, gloriese en el Señor. Así dijo el apóstol en Romanos 5, 10 y 11. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios
por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Así dice la promesa de Cristo, que se encuentra en Colosenses 3, 3 y 4. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Así dice la palabra en 2 de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Asimismo dice la Biblia en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. También lo dice el apóstol en Romanos 6, 7 y 11. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así Dios ha mostrado su amor por nosotros. Como dice Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y su paz está aquí, como se encuentra en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El camino está en Jesús, dice 1 de Juan 5, 11 y 12. Y ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y como dice el Nuevo Testamento en Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. La palabra del Señor nos dice en Romanos 8:1: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así lo dijo el apóstol en su libro, Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. También lo dice Romanos 5:17. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Como dicen las Escrituras en Efesios 2, 18 y 19.
porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. También encontramos en Efesios 4:32: Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así es como Dios nos comunica en 1 de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Así dice la Escritura en Romanos 8:37 al 39. Antes, en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es la promesa del Padre, como dice 1 Tesalonicenses 5:5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y la esperanza es de Dios, como dice Filipenses 3:20. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y el apóstol escribió en 2 Corintios 5:21: Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Así se encuentra en 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido sacrificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Del mismo modo dice la Escritura en Romanos 8:17: Y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. También lo dice la Escritura en Romanos 5:9: Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por Él seremos salvados de la ira. Como dicen las Escrituras en 1 Corintios 1:30 y 31: Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloria, gloriese en el Señor. Así dijo el apóstol en Romanos 5:10 y 11: Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación.
Así dice la promesa de Cristo, que se encuentra en Colosenses 3, 3 y 4. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Así dice la palabra en 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Asimismo dice la Biblia en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. También lo dice el apóstol en Romanos 6, 7 y 11. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así Dios ha mostrado su amor por nosotros. Como dice Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y su paz está aquí, como se encuentra en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El camino está en Jesús, dice 1 de Juan 5, 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y como dice el Nuevo Testamento en Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. La palabra del Señor nos dice en Romanos 8:1: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así lo dijo el apóstol en su libro, Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. También lo dice Romanos 5:17. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Como dicen las Escrituras en Efesios 2, 18 y 19. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos
y miembros de la familia de Dios. También encontramos en Efesios 4:32: Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así es como Dios nos comunica en 1 de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Así dice la Escritura en Romanos 8:37 al 39. Antes, en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es la promesa del Padre, como dice 1 Tesalonicenses 5:5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y la esperanza es de Dios, como dice Filipenses 3:20. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y el apóstol escribió en 2 Corintios 5:21: Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Así se encuentra en 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido sacrificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Del mismo modo dice la Escritura en Romanos 8:17: Y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. También lo dice la Escritura en Romanos 5:9: Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por Él seremos salvados de la ira. Como dicen las Escrituras en 1 de Corintios 1:30 y 31: Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloria, gloriese en el Señor. Así dijo el apóstol en Romanos 5:10 y 11: Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Así dice la promesa de Cristo, que se encuentra en Colosenses 3:3 y 4: Porque habéis muerto,
y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Así dice la palabra en 2 de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Asimismo dice la Biblia en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. También lo dice el apóstol en Romanos 6, 7 y 11. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así Dios ha mostrado su amor por nosotros. Como dice Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y su paz está aquí, como se encuentra en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El camino está en Jesús, dice 1 de Juan 5, 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y como dice el Nuevo Testamento en Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. La palabra del Señor nos dice en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así lo dijo el apóstol en su libro, Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. También lo dice Romanos 5:17. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Como dicen las Escrituras en Efesios 2, 18 y 19. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios.
También encontramos en Efesios 4:32: Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así es como Dios nos comunica en 1 de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Así dice la Escritura en Romanos 8:37 al 39. Antes, en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es la promesa del Padre, como dice 1 Tesalonicenses 5:5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y la esperanza es de Dios, como dice Filipenses 3:20. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y el apóstol escribió en 2 Corintios 5:21: Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Así se encuentra en 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido sacrificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Del mismo modo dice la Escritura en Romanos 8:17: Y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. También lo dice la Escritura en Romanos 5:9: Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por Él seremos salvados de la ira. Como dicen las Escrituras en 1 Corintios 1:30 y 31: Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloria, gloriese en el Señor. Así dijo el apóstol en Romanos 5:10 y 11: Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Así dice la promesa de Cristo, que se encuentra en Colosenses 3:3 y 4: Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste,
entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Así dice la palabra en 2 de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Asimismo dice la Biblia en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. También lo dice el apóstol en Romanos 6, 7 y 11. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así Dios ha mostrado su amor por nosotros. Como dice Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y su paz está aquí, como se encuentra en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El camino está en Jesús, dice 1 de Juan 5, 11 y 12. Y ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y como dice el Nuevo Testamento en Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. La palabra del Señor nos dice en Romanos 8:1: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así lo dijo el apóstol en su libro, Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. También lo dice Romanos 5:17. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Como dicen las Escrituras en Efesios 2, 18 y 19. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. También encontramos en Efesios 4:32: Antes sed bondadosos unos con otros,
misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así es como Dios nos comunica en 1 de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Así dice la Escritura en Romanos 8, 37 al 39. Antes, en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es la promesa del Padre, como dice 1 Tesalonicenses 5:5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y la esperanza es de Dios, como dice Filipenses 3:20. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y el apóstol escribió en 2 Corintios 5:21: Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Así se encuentra en 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido sacrificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Del mismo modo dice la Escritura en Romanos 8:17: Y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. También lo dice la Escritura en Romanos 5:9: Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por Él seremos salvados de la ira.